¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes. En esta ocasión resolveremos dos sistemas de ecuaciones planteados en la UMSA. Vamos con los problemas. Dice, resolver 1 dividido entre x menos 2 dividido entre y, esto es igual a 4. Esta es mi ecuación número 1. Y la otra ecuación es 2 dividido entre y más 5 dividido entre x igual a 8. Esa es la ecuación 2, ¿listo? Entonces ahí lo que vamos a hacer es, vamos a sumar directamente las ecuaciones 1 y 2 y lo vamos a resolver por el método de sumas y restas. ¿Por qué? Porque si notas, aquí tienes a dos expresiones que más o menos son lo mismo, ¿no ve? Entonces aquí tienes, por ejemplo, a 2 dividido entre y aquí tienes a menos 2 dividido entre y. O sea, son iguales, solamente que tienen signos distintos. Entonces es por eso que los sumamos y lo que nos va a quedar es esto. Mira, aquí estoy anotando con color verde la parte izquierda de la ecuación número 1. ¿Listo? Y eso está siendo sumado, ahí está el signo de suma, con la parte izquierda de la ecuación número 2. Ahí está, ¿no? Que está con color negro. Ahora eso es igual y en el otro lado hacemos lo mismo. Decimos el 4 que ahí está pintado con verde y ahí está el signo más, ya que estamos sumando, y el número 8 que es de la ecuación 2. Ahí estamos, ¿listo? Ahora, cuando tenemos esto, lo que hacemos es simplificamos lo que se pueda simplificar. Aquí, por ejemplo, el menos 2 dividido entre y con el más 2 dividido entre y se hacen 0. ¿Listo? Se hacen 0 y lo único que te quedaría sería 1 dividido entre x. Ahí está 1 dividido entre x más 5 dividido entre y. ¿Listo? Así estamos claros, ¿no ve? Ahora, te das cuenta de que tienes a una ecuación con una sola incógnita, ¿listo? Entonces, esa era la finalidad y ahora tenemos que hacer simplemente la suma. Aquí tenemos a fracciones homogéneas. Se llaman fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, ¿listo? Entonces, ¿cómo se suman estas fracciones homogéneas? Estas dos fracciones se vuelven solamente una, ahí está, copias solamente una y copias al mismo denominador que es x, ya en este caso, entonces dices ahí, anotas a un solo denominador que es x y la parte de los numeradores simplemente los sumas tal y como está, dices 1 más 5, el resultado es 6 y ese 6 lo colocas aquí, 6 y eso sería igual a 12, ¿listo? Hasta ahí tenemos. Y finalmente ya hacemos nuestro despeje, ¿no? Aquí esta x que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar y tendríamos a 12 veces x. Pero el 12 estaría multiplicándole a la x y pasaría al otro lado a dividir. Entonces tendríamos 6 dividido entre 12. Si sacamos sexta de 6 es 1 y sexta de 12 es 2. Con lo que conseguimos que el valor de x había sido igual a 1/2. Y a eso le llamamos nuestra primera respuesta. ¿Listo? Ahí está, y ya tenemos la respuesta para x y ahora nos vamos para y. Entonces decimos de la ecuación 1, ahí está. Y aquí lo único que hacemos es, en vez de nuestra letra x, reemplazamos el valor que hemos encontrado. Entonces decimos aquí 1, ahí está el 1, dividido entre x. Pero en vez de x tienes que colocar el 1/2. Y ahí está con rojo, ¿no? El 1/2. Y todo lo demás simplemente tienes que copiar. Menos 2 dividido entre y igual a 4. Y ahí está, ¿no? Menos 2 dividido entre y igual a 4. ¿Listo? Entonces aquí tienes una ecuación con una sola incógnita y tienes que despejar la letra y. Ya, entonces aquí primero tienes que darte cuenta de que aquí la raya de fracción principal entre esta raya negra y esta raya roja es la raya negra. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que esta es la raya de fracción principal? Porque esta raya está a la altura del signo de negativo, ya está a la misma altura, entonces es por eso que se considera la raya de fracción principal. Y aquí lo único que tienes que hacer es hacer la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Entonces dices 1 por 2, el resultado sería 2, ¿ya? Y aquí el 1 que se sobreentiende está aquí abajo, pero no se escribe, y multiplicado por este 1 rojo, 1 por 1 sería 1. Y ahí está el 1 que ya no se escribe porque está en el denominador, ¿listo? Y los demás simplemente lo copias, menos 2 dividido entre y igual a 4, ahí está, ¿no? Ya, entonces aquí sigues con tu despeje y dices aquí que y sería igual a menos 1. Ahora, ¿de dónde ha salido ese menos 1?
puedes hacerlo con calculadora, pero es mejor que lo metas en tu cabecita. Aquí lo que vamos a decir es de que el número 2 que está al lado izquierdo pasa al lado derecho a restar. Entonces tendríamos a 4 menos 2, sería el resultado 2. ¿Listo? Y ahora aquí, esta y está dividiendo, pasa a multiplicar y tendrías a 2 veces y. Pero el 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir y tendrías a 2 dividido entre 2, sería 1. Y ese 1 con este menos, el resultado sería menos 1. Entonces dices que y es igual a menos 1. Y ahí tienes a tu segunda respuesta. ¿Ya? Súper facilito, súper sencillito, ¿no? Ahora vamos a ir con otro problema. Vamos a decir aquí, resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Dice. Ahí decimos que y es igual a x al cuadrado más x, y eso le vamos a llamar nuestra ecuación número 1. Por otra parte tenemos que y menos x es igual a 1, y esa es nuestra ecuación número 2. ¿Listo? Entonces ahí esto es súper sencillo y vamos a hacer por el método de igualación, o si quieres también podemos hacer el método de reemplazo, como tú quieras. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que vamos a reemplazar la ecuación número 1 en la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces ahí está, y nota aquí que es lo que se está haciendo. Entonces aquí está mi ecuación número 2 y digo, no, en vez de esta letra y voy a anotar mi ecuación número 1, donde la letra y es igual a x al cuadrado más x. Entonces eso es lo que nos, no, ahí está, x al cuadrado más x. ¿Listo? ¿Ya? Y lo demás simplemente lo copiamos. Ahí está el menos x igual a 1, está copiado. ¿Listo? Ahora aquí podemos hacer la simplificación de x con x, y lo que vamos a tener es que x al cuadrado es igual a 1. Hasta ahí estamos correctos, ¿no? Ya. Y aquí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí lo que te tienes que dar cuenta es de que cuando tienes un exponente cuadrático o par, en todo caso tiene que ser par, ese exponente par pasa al otro lado como más menos. O sea, tiene dos resultados, ¿ya? Como más menos la raíz cuadrada de 1. ¿Listo? Pero la mayoría de las personas simplemente lo hace pasar como el signo más, y eso está mal. ¿Listo? Entonces, cuando tengas exponente par, tiene que pasar al otro lado como más menos. ¿Listo? Entonces ahí tienes tus dos respuestas y dices, ¿no? De que tu primera respuesta sería con el signo positivo, y ahí dices que x sería igual a la raíz cuadrada de 1. ¿Listo? Positivo, ¿no ve? Y la raíz de cuadrada de 1 es simplemente 1. Es por eso que tu primera respuesta sería que x es igual a 1. ¿Listo? Ahí tienes tu primera respuesta. Ahora vamos con la segunda respuesta. Y dices aquí que para y tienes que reemplazar este valor de x en cualquiera de tus ecuaciones, pero obviamente en la ecuación más fácil, donde y ya está despejada. Entonces sería en la ecuación 1. Entonces ahí haces tu reemplazo y dices, ¿no? Aquí está, mira, dices y ahí está tu y dices, eso sería igual a x, pero en vez de esta x colocas tu valor encontrado, que es 1. Entonces ahí dices 1 y lo elevas al cuadrado, 1 elevado al cuadrado más, y aquí en vez de la letra x colocas al número 1, y ahí está. Entonces simplemente haces tu operación en tu cabecita y dices que y es igual a 2. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1 más otro 1, 1 más 1 sería igual a 2. Ya, y está tu respuesta para x y para y. Pero tenías a una segunda opción, ¿no ve? Ahí está para tu segunda respuesta de x. Ahora tienes que hacer con x igual a menos. Ya, cuidado, te olvides este valor. Con menos la raíz cuadrada de 1. Entonces hacemos el mismo procedimiento, solamente que con el número negativo. Y ahí decimos que menos la raíz cuadrada de 1 es lo mismo que decir menos 1. Entonces ahí tienes que x es igual a menos 1. Y esa sería tu primera respuesta. ¿Listo? Ahora ahí está, haces lo mismo, esa x igual a menos 1, lo reemplazas en tu ecuación más fácil, que en este caso sería la ecuación 1, y dices, ¿no? Sería y sería igual a menos 1 todo esto elevado al cuadrado. Ahora nota de que cuando colocas en vez de la x el menos 1 y esa x está elevada al cuadrado, tienes que colocar obligadamente un paréntesis
y después del paréntesis recién el cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado también le tiene que afectar al signo negativo. ¿Listo? Entonces ahí está. Y anotas más. Y aquí lo mismo, ¿no? Ahí dice más x. Pero en vez de menos x tienes que anotar el menos x encerrado en un paréntesis. ¿Para qué? Para que se haga la multiplicación de x por menos x. ¿Ya? Y ahí tienes a tu siguiente respuesta y dices que y es igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí dices menos elevado al cuadrado se hace más. Cualquier signo negativo elevado a un exponente par se hace positivo. ¿Listo? Y ahí dices 1 elevado al cuadrado es 1. Entonces aquí tienes al número 1. Y aquí tendrías a más por menos, sería menos. Menos 1. Entonces tendrías en total más 1 menos 1. El resultado es 0. ¿Ya? Y ahí tienes a tus respuestas. ¿Listo? Súper facilito, igual que los problemas que hemos hecho en el curso regular. Pero vamos con un tercero que te vamos a aumentar. Aquí dice resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Y ahí está. El x a la cuarta más y a la cuarta es igual a x al cuadrado por y al cuadrado más 13. Esa sería tu ecuación número 1. X al cuadrado más y al cuadrado igual a x por y más 3. Y esa sería tu ecuación número 2. ¿Listo? Entonces ahí lo que haces, dices, usas el siguiente producto notable, dices elevando al cuadrado la ecuación 2 para usar el siguiente producto notable. Ya, entonces vas a agarrar a tu ecuación 2, que es esta de aquí, y la vas a elevar al cuadrado. ¿Para qué se eleva al cuadrado? Para luego usar este producto notable que te estoy dejando aquí. ¿Listo? Entonces mira, ¿cómo se eleva al cuadrado? Y dices de esta forma, dices para todo el lado izquierdo, ahí está todo el lado izquierdo que está escrito con color negro. Abres un paréntesis y a todo el lado izquierdo le elevas a un solo cuadrado, a uno solo. ¿Listo? Y eso sería igual y haces lo mismo en el lado derecho. Dices que para todo el lado derecho abres paréntesis y a todo el lado derecho simplemente le elevas al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería tu ecuación número 2. Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? Ahora, quiero volver a explicar, solo por si acaso, de que cuando tienes sumas o restas de términos, se eleva a un solo cuadrado y no se hace a cada uno. O sea que cuando estés elevando al cuadrado, digas a x al cuadrado lo elevo a un solo cuadrado y al y al cuadrado lo llevo a otro cuadrado. No, ¿por qué? Porque estás en sumas y restas. Pero es distinto si estuvieras en multiplicaciones y divisiones. Si estuvieras en multiplicaciones y divisiones, ahí sí se reparte el exponente para cada uno de los términos. ¿Listo? Ya, entonces aquí está. Aquí usas esta expresión y dices así. Dices que tienes que anotar a tu primero al cuadrado. Entonces dices x elevado al cuadrado y eso a otro cuadrado. Entonces dices cuadrado por cuadrado, o sea 2 por 2 sería 4. Y es por eso que aquí tienes a x a la cuarta. Ahora dices más, ahí está más. Ahora dices el doble producto, por eso es que aparece este 2, del primero por el segundo. Entonces tu primero es x al cuadrado, ahí está x al cuadrado. Y tu segundo es y al cuadrado. Y ahí está tu segundo y al cuadrado. Más tu segundo elevado al cuadrado, más ahí está y elevado al cuadrado, y todo esto elevado a otro cuadrado sería 2 por 2 sería 4, y ahí tienes y elevado al cuadrado. ¿Listo? Este procedimiento lo hemos hecho varias veces en el curso regular, y si tienes alguna duda solamente tienes que preguntar para que se te manden los ejercicios sencillitos. ¿Listo? Y en el lado derecho hacer lo mismo, dices el primero al cuadrado, y mira que aquí como tienes a x por y, como se está multiplicando, ahí el cuadrado se reparte para cada uno y dices que el resultado final sería x al cuadrado por y al cuadrado. Ahí está. Más el doble producto del primero por el segundo, el doble producto de x por y por 3, más el segundo al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí estamos correctos. Y ahora hacemos las simplificaciones pertinentes. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos a x a la cuarta más y a la cuarta, que solamente lo estamos anotando ahí. Ya, solamente está anotado. Y aquí el más 2 x al cuadrado y al cuadrado, que está al lado izquierdo, va a pasar al otro lado a restar. Y tendrías a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces x al cuadrado y al cuadrado. El resultado final sería menos x al cuadrado y al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Y aquí dices 2 por xy por 3 sería 6xy. Y aquí sería 3 al cuadrado sería más 9.
súper facilito, súper sencillo. Ahí está. Y ahora, ¿por qué has dejado a x a la cuarta y y a la cuarta? Porque ahora este lado izquierdo es lo mismo que en el lado izquierdo de tu ecuación número 1. Entonces puedes reemplazar tu ecuación 3 que has encontrado en tu ecuación número 1. Y dice, la ecuación número 1 dice x a la cuarta más y a la cuarta. Pero en vez de x a la cuarta y y a la cuarta, anotas toda tu ecuación 3. Entonces ahí está. Ahí está. Dices que eso es lo mismo que decir menos x al cuadrado y al cuadrado más 6 veces xy más 9. Y eso sería igual a el lado derecho de tu ecuación número 1, que está con color rojo. X al cuadrado y al cuadrado más 13. Ahí está. ¿Está? Y aquí haces operaciones para llevarlo a un solo lado. Entonces lo llevas todo al lado derecho y dices, ¿no? Dices aquí de que vas a tener a esto, mira, aquí tienes que darte cuenta que también se ha simplificado, pero aquí, mira, dices menos x al cuadrado por y al cuadrado pasa al otro lado como más x al cuadrado y al cuadrado. Y esa x al cuadrado más y al cuadrado que ha pasado más esta otra x al cuadrado y al cuadrado que ya estaba en ese lado, el resultado sería 2 veces x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, aquí te tienes que imaginar un 2, pero ¿por qué no estoy anotando ese 2? Es porque ahorita se va a simplificar, pero imagínate que aquí hay un 2, ¿listo? Ahora, hagamos lo mismo con el más 6 veces xy, que está al lado izquierdo, pasaría al lado derecho al restar. Entonces tendrías aquí a menos 6xy. Aquí imagínate que hay el menos 6. Ahora, no está anotado porque se ha simplificado y por eso aparece el menos 3, pero tienes que imaginar que aquí está el menos 6, ¿listo? Y finalmente dices el más 9 pasa al otro lado de restar y tienes a 13 menos 9 sería más 4. Entonces aquí tendría que estar anotado el más 4, ¿listo? Pero como te digo, aquí te imaginas al 2, aquí te imaginas al menos 6, aquí te imaginas al más 4 y te das cuenta de que esos números son pares, ¿no? Entonces se puede dividir a la ecuación entre 2 y dices que 2 dividido entre 2 te daría 1, que es el 1 que está aquí. Y aquí dices que menos 6 dividido entre 2 sería menos 3, es el menos 3 que está aquí. Y finalmente el más 4 dividido entre 2 sería igual a 2, que está anotado aquí, ¿listo? Entonces bien facilito, ¿no? Y aquí lo que haces ahora es simplemente factorizar la ecuación. ¿Cómo factorizar la ecuación? Dices, abro dos paréntesis, ahí están mis dos paréntesis abiertos y coloco a mi variable. En este caso tu variable sería xy. Ya, entonces aquí está tu variable, o sea, todo lo que está elevado al cuadrado que sería xy. Y esa xy lo anotas aquí, xy en el primer paréntesis y la otra xy en el segundo paréntesis, ¿listo? Ahora, como esto está ordenado, este signo menos que está aquí se anota en el primer paréntesis. Ahí está, el signo menos está anotado en el primer paréntesis. Y haces la multiplicación de estos dos signos. Dices, menos por más, el resultado sería menos. Y ese menos se anota en el segundo paréntesis. Ahí está. Y ahora tienes que buscar dos números que multiplicados te den 2 y que sumados te den menos 3. Ahí está, sería el 2 y el menos 1. O en todo caso sería el menos 2 y el menos 1. Veamos. Menos 2 por menos 1, menos por menos sería más, 2 por 1 sería 2, está correcto. Y menos 2 más menos 1 sería menos 3, está correcto, ¿listo? Pero como te digo, esta factorización está explicada paso a paso en el curso regular y solamente pregunta para que se te dé el enlace, ¿listo? Ahí está. Entonces vamos a tener dos posibilidades y analizamos a la primera posibilidad y decimos de que agarramos al primer paréntesis que es xy menos 2 y eso lo igualamos a 0. Entonces decimos ahí que x por y menos 2, todo eso sería igual a 0. ¿Listo? Ahí está. Y de ahí despejamos el valor de una de las variables, que en este caso sería la y. Y decimos que el menos 2 pasa al otro lado a sumar y por eso ahí está el 2. Y la x que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahí está. Y a eso le llamas tu ecuación número 4. Ahora,
Esta ecuación número 4 la puedes reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, pero obviamente te conviene reemplazarla en la más fácil que tengas, que en este caso sería la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces lo vamos a reemplazar en 2 y decimos, aquí tienes a x al cuadrado y ahí está tu x al cuadrado más. Y aquí dices que tienes que colocar a tu y, pero en vez de tu y colocas al valor que has encontrado en la ecuación 4. Dices 2 dividido entre x, ¿ya? Y aquí en tu ecuación 2, y está elevado al cuadrado. Entonces lo que tienes que hacer es, a todo tu reemplazo le colocas paréntesis y a todo eso le elevas al cuadrado. ¿Listo? Y eso sería igual a, dices a x, ahí está tu x por tu valor de y, pero en vez de tu y tienes que colocar a 2 dividido entre x. Ahí está, 2 dividido entre x, más 3. Ahí está. Súper fácil, ¿no? Ahora, dices ahí que tienes que hacer el reparto y la simplificación. Entonces aquí dices x al cuadrado, ahí está tu x al cuadrado, más, aquí dices el exponente sí se puede repartir para una división, pero no para sumas y restas. Entonces dices 2 al cuadrado sería 4, x sería x al cuadrado, sería x al cuadrado. Eso sería igual, y aquí dices que la x con la x se han ido y solamente te queda el número 2, ¿ya? Y ahí 2 estaría sumado con más 3, ahí está. Y ahora aquí simplemente haces operaciones. Entonces dices, aquí lo estoy haciendo en forma directa, por favor, cualquier pregunta, solamente escriban un mensaje al número que está ahí, ¿ya? Entonces aquí dices que sumas las fracciones y dices que aquí sería x por x, o sea, tienes que hacer la multiplicación en este sentido, ¿no? En este cruzado. X al cuadrado por x al cuadrado sería x a la cuarta, pero x a la cuarta sería lo mismo que colocar x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora dices que haces este cruzado que sería aquí 1 por 4 sería el valor de más 4. Ahí está el más 4. ¿Ya? Y en la parte inferior te quedaría el x al cuadrado, pero esa x al cuadrado pasa al otro lado a multiplicar y sería 5 por x al cuadrado, sería 5x al cuadrado. Pero como está al lado derecho, lo pasas al lado izquierdo a restar y ahí está el menos 5x al cuadrado. Y todo eso sería igualado a 0. ¿Listo? Aquí perdón, pero lo estoy haciendo un cacho directo. ¿Por qué? Porque el video ya está siendo muy largo. ¿Listo? Pero cualquier cosa solamente pregunta y se te va a dar paso a paso. Ya, entonces ahí está. Entonces aquí factorizas esta expresión y haces lo mismo que hemos hecho anteriormente. Abro dos paréntesis, coloco la variable, que mi variable es lo que está elevado al cuadrado, que en este caso sería x al cuadrado, porque x al cuadrado está elevado al cuadrado. Aquí dices x al cuadrado en tu segundo paréntesis. Este signo menos de aquí lo anotas en este primer paréntesis. Ahora haces la multiplicación de estos dos signos de aquí. Dices menos por más sería menos, y ese menos se anota en el segundo paréntesis. Ahora tienes que buscar dos números que multiplicados te den más 4 y que sumados te den menos 5. En este caso sería el menos 4 y el menos 1. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 1 sería más 4. Y menos 4 más menos 1 sería menos 5. ¿Listo? Ahí está. Y aquí dices que tienes a dos posibilidades. Entonces ahí está tu primera opción y dices que x al cuadrado menos 4 sería igual a 0. Ya, entonces ahí despejas tu x al cuadrado y dices que x es igual a 4. Y aquí cuidado, cometas el error que cometen varias personas. Dicen que el cuadrado pasa al otro lado solamente como raíz cuadrada. No. Un exponente par pasa al otro lado como más menos la raíz cuadrada. Entonces ahí tienes que imaginarte que el cuadrado ha pasado como más menos la raíz cuadrada de 4 y tú tendrías ahí dos valores que serían el más menos 2. ¿Listo? Esas serían tus primeras dos soluciones. Ahora vamos con el otro. Decimos reemplazando en 4 y decimos que sería ahí en esta ecuación, no, sería y igual a 2, ahí está y igual a 2 dividido entre x, pero en vez de tu x colocas a tus dos opciones que serían el más menos 2. Entonces ahí haces tu operación y dices, ¿no?, que y sería igual a 2 dividido entre 2 sería 1 y tienes que tener dos valores. Dices primero
el más dividido entre el más de abajo sería el más. Ahí está tu signo más. Y finalmente dices que tu más dividido entre tu signo menos, más dividido entre menos sería menos. Y ahí está tu siguiente valor. ¿Listo? Ahora, estos dos valores de X y los otros dos valores de Y son parte de la solución. ¿Por qué? Porque puede ser de que hayan otras dos soluciones más, ya que te das cuenta de que pueden haber 4 respuestas para cada variable porque tu ecuación está elevada a la cuarta. ¿Listo? Entonces, en forma de que practiques, te dejo que hagas tus cálculos con este paréntesis de aquí, con el segundo paréntesis, cuando digas que x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. Entonces de ahí vas a conseguir a dos valores que seguramente para x va a valer más menos 1 y para y posiblemente valga más menos 2. ¿Listo? Entonces tienes que darte cuenta de eso, pero esas otras dos respuestas te las estoy dejando yo para que practiques, ya que ya te he dado la solución de estos problemas. En todo caso, si tienes alguna duda, no te olvides de consultar los ejercicios sencillitos que te hemos dejado en el curso regular y ahí está esto explicado paso a paso. ¿Listo? Entonces sigamos siendo los mejores y te reto a que te suscribas y compartas para seguir siendo los